amados hermanos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando, los que muy juiciosamente se conectan a las 7 en punto. De verdad que muchísimas gracias por su puntualidad y seguimos orando, seguimos intercediendo los unos por los otros, como dice la palabra de Dios. Amén. Y qué bonito es poder esta noche estar unidos y unidos en un mismo sentir, en una misma fe y en un solo espíritu. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche les invito para que ustedes abran su Biblia allí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 40 vamos a leer en esta noche. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 40. Vamos unos segunditos para que usted pueda tener el tiempo de buscar ahí en su Biblia esta lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al versículo 40, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dice: Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar,
en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. Entonces, mis amados hermanos, acá en esta lectura que acabamos de hacer, vemos cómo Dios se glorificó de una forma muy especial y manifestó su presencia en este momento. Vemos dos casos. Uno, que están los profetas de Baal, de un Dios falso, ¿cierto? ¿Habían cuántos hombres? 450 hombres que seguían a los profetas, que seguían a Baal. Y vemos también que solo había un Dios, un hombre que estaba profetizando y era profeta de Dios, este hombre que se llama Elías. Entonces, este hombre, ¿qué hizo? Él dijo: bueno, vamos a ver, ustedes hoy tienen que tomar una decisión. Hoy ustedes, pueblo, tienen que tomar una determinación. O siguen a Dios o siguen a Baal. Entonces es por esto que vemos acá cómo se fue desarrollando esta historia. Y dice la palabra de Dios que él dijo: bueno, vamos a coger un buey, vamos a hacer un holocausto, vamos a cortarlo en pedazos, vamos a preparar todo para este holocausto, vamos a colocar la leña, todo, vamos a hacer el altar del sacrificio, ¿cierto? Pero una condición: no iba a haber fuego, ninguno iba a prenderle fuego, porque esto era lo que iba a manifestar cuál realmente era Dios, cuál era la presencia que se iba a manifestar en este momento. Acá, como podemos ver en la lectura, entonces, dice que, vamos acá a leer el 26, que dice que ellos tomaron el buey y les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. ¿Desde cuándo? Dice que desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, por favor, respóndenos. Pero ¿qué pasaba? No había ninguna respuesta. Dice que no había voz ni quien respondiese. Dice la palabra de Dios que entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, estos estaban angustiados, estaban pensando: pero ¿por qué será que Baal no nos responde? Y también más adelante dice que ellos clamaban a grandes voces
y se tajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, se cortaban, mejor dicho, ¿qué no hacían con el fin de que Baal los escuchara? Pero podemos ver que Baal no los iba a escuchar, ni Baal les iba a responder, porque Baal era un dios falso. Dice que entonces Elías le dijo a todo el pueblo, bueno, pueblo, venga para acá, acérquense todos, ¿sí? Que yo ya arreglé el altar de Jehová. ¿Qué pasaba con ese altar de Jehová? Estaba arruinado, estaba destrozado, estaba roto. Dice que Elías tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Y dice que edificó con esas piedras un altar, pero un altar muy especial, porque ese altar era reconstruido en nombre de Jehová. Dice que después él hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Luego preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y tengamos presente que Elías estaba solo. En ese momento Elías estaba solo, mientras que los profetas de Baal eran 450 profetas. Y dice que Elías dijo, llenad 4 cántaros de agua, o sea, tras del lecho, llenó todo de agua, la leña la mojó, y vemos que es muy difícil que el fuego prenda cuando algo está mojado. Por ejemplo, cuando la leña estaba mojada, dice que él hizo esa zanja, echaron los 4 cántaros de agua, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, él empezó a invocar el nombre de Jehová, dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, dijo Elías, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Y qué dijo Elías? Respóndeme, Jehová, respóndeme para que este pueblo necio, para que este pueblo insensato, para que este pueblo negligente pueda reconocer que tú eres Dios. Y algo tan bonito que dice, que eres el Dios y que te vuelves a ti y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, el corazón de Israel estaba apartado de Dios. El corazón de Israel estaba lejos de Dios, porque ¿a dónde había ido este corazón? Tras otros dioses, tras otros profetas falsos, y habían olvidado sus antiguos caminos, habían olvidado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y dice que en ese momento que Elías estaba invocando el nombre del Señor, cayó fuego de Jehová. Dice que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y dice la palabra que aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, cuán poderoso fue ese fuego que descendió, dice que consumió todo. Y tengamos presente que estaba todo mojado, estaba empapado. Dice que el pueblo cuando vio esto se postraron y dijeron, ¿qué quiere decir? Que reconocieron. Dice, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, gritaba el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó con estos profetas, estos 450 profetas de Baal? Dice que Elías dio la orden de que los prendieran, de que los cogieran y que ninguno escapare. Dice que los llevó allí a un arroyo llamado Sison y allí los degolló. Entonces acá, mis amados hermanos, podemos ver cómo la presencia de Dios se glorifica en sus hijos y Dios no deja avergonzado a sus hijos. Elías estaba solo, aparentemente solo, pero la presencia de Dios estaba con Elías. El poder de Dios estaba con Elías. El fuego del Espíritu Santo estaba sobre Elías. Y podemos ver algo muy especial que dice que él restauró el altar que estaba
caído, que estaba arruinado. Entonces, en esta noche yo quiero hablarles un poquito sobre ese altar, sobre el altar de la oración. Y he titulado esta enseñanza Restaurando el altar de la oración. ¿Será que Dios necesita, que Dios está pidiendo que nuestro altar de la oración sea restaurado? Dios quiere restaurar nuestro altar de la oración. Dios quiere restaurar nuestra comunión con Él. Él quiere restaurar nuestro altar también, nuestro altar devocional, nuestro altar familiar, porque Dios se complace en esto. Dios se complace en ese altar cuando nosotros de verdad le buscamos con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué es el altar? Dice que el altar es un lugar donde se celebran ritos religiosos, como ya lo vimos, como lo hizo Elías, sacrificios, ofrendas. Y he tomado el tiempo para buscar cuántas veces en la Biblia se encuentra la palabra altar. Entonces la palabra altar se encuentra 378 veces en la Biblia. Y ese altar también es una construcción elevada, una construcción de piedras, y es allí donde se ofrece el sacrificio. En segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25, dice la palabra de Dios: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Esto fue cuando Dios ordenó a David que hiciera el censo del pueblo. Y después sobrevino una plaga a Israel, la cual trajo mucha mortandad a este pueblo. Pero vemos acá la palabra, dice que David edificó un altar. O sea que ese altar también es donde la presencia de Dios se mueve, donde Dios responde a nuestras oraciones. Otro personaje que ofreció altar, que ofreció sacrificio, fue Aarón. Dice que Aarón ofreció sacrificio sobre el altar de Jehová, quemaron incienso y ministraron en toda la obra del lugar santísimo. Y esto lo podemos encontrar allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 49. Amén. Entonces, estos hombres de Dios ofrecieron holocausto, ofrecieron un altar muy especial a Dios. ¿Y quiénes hacen el altar? Ahí usted puede pensar en un momento, ¿será que yo puedo hacerle un altar a Dios? Y no estoy refiriéndome con esto un altar acá físico, que voy a prenderle velas y lo voy a adornar con flores. No, es el altar que yo puedo ofrecerle a Dios de mi corazón, desde mi corazón. ¿Para qué se utilizaban los altares? Se utilizaban para ofrecer sacrificios de gratitud, de celebración, de recordatorio en fechas y momentos especiales, de entrega, de consagración, o también se utilizaba para pedir perdón. ¿Listo? El altar es el lugar de manifestación de la presencia de Dios. Es como nuestro punto de encuentro que nosotros como hijos de Dios debemos tener con Él. Es como cuando a nosotros nos dicen, bueno, en caso de un terremoto, en caso de un sismo, en caso de cualquier catástrofe, tenemos un punto de encuentro, ¿cierto? Ya sea la cancha, sea el parque, bueno, un lugar determinado, y en ese punto de encuentro nos vamos a encontrar, valga la redundancia, todos, y ahí nos vamos a reunir, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a volver a ver. Así también ese altar es nuestro punto de encuentro, nuestro punto de partida con Dios. Pero vamos a ver hoy el altar actualmente, ¿qué representa el altar en nosotros, en los hijos de Dios? Entonces, ese altar representa el tiempo que nosotros dedicamos
para buscar la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Es ese tiempo que yo aparto, es ese momento que yo dispongo solamente para buscar la presencia de Dios, para encontrarme con mi Dios. Es ese tiempo que yo dejo de lado todas aquellas cosas, mis quehaceres, mis rutinas, y ese tiempo es exclusivamente para estar con Dios. Que no deje que nadie lo interrumpa en ese momento. No deje que nadie lo distraiga. Todos esos distractores que de pronto usted tiene, es mejor quitarlos. Y esos distractores puede ser este aparatico, el celular. Si nosotros vamos a orar y llevamos el celular, es preciso que en ese momento va a sonar, le va a llegar el mensaje, entonces usted va a decir, no, de pronto es un mensaje importante o es una llamada importante, e inmediatamente en ese momento se rompió la comunicación, esa comunión que estábamos teniendo con Dios. Entonces, los distractores, dejémoslos aparte. Cuando yo vaya a mi altar, cuando yo vaya allí a mi aposento, a mi lugar que yo he destinado para la oración, recordemos que es el punto de encuentro entre Dios y yo, entre usted y Dios. Es ese momento donde Dios escucha mi oración, donde Dios escucha mi petición, ¿sí? Cuando Salomón acabó, esa obra tan majestuosa, esa casa dedicada a Dios, podemos encontrar allí en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, ¿qué le dijo Jehová a Salomón? Dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Mire tan hermoso esa respuesta cuando Dios hizo ese pacto con Salomón, lo que le dijo, yo he santificado que esta casa, Dios ha santificado nuestra casa. ¿Y cuál es esa casa? Nuestro corazón, nuestra vida, amén. También el lugar donde usted vive, porque ese lugar también ha sido santificado, ha sido apartado para que el hijo o la hija de Dios resida ahí en este lugar. Entonces ha sido santificado. Y dice, para poner mi nombre en ella para siempre, no solo por mañana o pasado mañana o esta semana o este año, que todos dicen que ha sido un año complicado, un año malo, un año feo, pero nosotros no podemos decir eso, porque la presencia de Dios y los cuidados de Dios han estado con nosotros. Amén. Y dice que en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros todos los días, en cada momento. Y dice que su corazón también está en nuestro corazón. Amén. Entonces, ese tiempo que dedicamos a orar también por otros. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a orar por el prójimo, a orar por las peticiones de ellos, a orar por arrepentimiento para estas personas? ¿Sí? ¿Cuánto nosotros sentimos el dolor de las almas perdidas, de los impíos también, de las personas que han conocido la palabra de Dios, que han conocido a Dios, pero un día tomaron la decisión de alejarse, de apartarse, porque los placeres del mundo los atrajo y los envolvió. Pero nosotros, como hijos de Dios, como hablábamos el día de ayer, como atalayas, debemos estar también intercediendo y velando por cada uno de ellos, y en nuestras oraciones que siempre estén presentes. De pronto nosotros decimos, uy, pero es que es mucha gente y debemos orar por muchos, y es verdad, Dios nos ha demandado a orar los unos por los otros. Pero entonces, si no nos acordamos por todas las personas que debemos orar, hagamos un listadito y saquemos esos 5, 10, 15 minutos
a orar por ellos en nuestro altar de la oración. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces acá también nos está haciendo el llamado, oremos los unos por los otros. Dice con toda oración, pero no una oración superficial, sino que dice también que con súplica y orando en todo tiempo, ¿en qué? En el Espíritu. Ya es como olvidarnos de la carne en este momento y es entrar realmente en ese espíritu, que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Eso es estar orando en el Espíritu. También es ese tiempo que apartamos nosotros para ser llenos del Espíritu Santo, algo muy fundamental, y como hijos de Dios, como cristianos, en ocasiones se nos olvida, ¿cierto? En ocasiones como que dejamos de lado al Espíritu Santo y se nos olvida la importancia, yo siempre lo he dicho, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo llega después de la oración, después de que yo he orado en el Espíritu, que de verdad me he alejado de mi yo acá físico para conectarme con Dios espiritualmente. Dios está dispuesto para llenarnos de su Santo Espíritu, pero nosotros necesitamos orar fervientemente. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:13 que Dios da su Santo Espíritu de forma gratuita. Y también nos dice que Él ha dejado al Espíritu Santo para ser nuestro consolador, para ser nuestra guía, para ser esa persona quien nos oriente, dice que nos ayuda también en nuestra debilidad. Amén. Entonces, por eso es tan importante nosotros tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. También es ese momento donde nosotros podemos estar a solas con Dios, como lo decía anteriormente, que nada y nadie nos distraiga, así como dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿dónde? En público. Amén. Todos nosotros debemos tener, mis amados hermanos, encendido ese altar de la oración con el fuego del Espíritu Santo. Así como allí se prendió, donde acabamos de leer, se prendió ese altar que Elías estaba haciendo, así que también nuestro altar de la oración esté encendido en todo tiempo con el fuego del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿tienes tú un altar de oración en tu vida? ¿En qué condición está este altar? Lo podemos encontrar en muchas condiciones. Tal vez usted diga, uy, no, mi altar de la oración está encendido. Está, mejor dicho, que el que se me acerque se prende, se quema, ¿sí? Y gloria a Dios por el que tiene ese altar encendido. Pero también podemos encontrar la condición en el que el altar esté apagado. Y cuando el altar está apagado, ¿qué pasa? Nos resulta muy difícil escuchar la voz de Dios. No sentimos la presencia de Dios en nuestra vida y la comunión con Dios sentimos que se ha roto. Eso pasa cuando el altar de la oración está apagado, porque no hay un diálogo con Dios. ¿Qué pasa cuando usted se deja de hablar con una persona mucho tiempo? A veces hasta se le olvida que esa persona existe, ¿cierto? Si no es porque por allá le envía un mensaje y usted dice, ay, vean, esta persona
me escribió, revivió, ¿sí? Entonces, eso pasa también en nuestra relación con Dios. Si nosotros no tenemos una comunión constante, esa relación con Dios se va deteriorando. O tal vez nuestro altar ya esté arruinado, como el que vimos acá en esta historia que leímos. Este altar estaba arruinado, pero si estaba arruinado fue porque alguna vez ese altar estaba en perfectas condiciones, ¿cierto? ¿Y por qué se arruina el altar de la oración? Se ha arruinado tal vez por causa del descuido, del abandono, o qué ha causado que esté en esta condición de ruina. Tal vez ha sido por el desánimo, por la pereza, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo interés en orar. Tal vez las actividades rutinarias me han absorbido y ya no hay tiempo para reunirnos como familia y tener ese devocional y encender ese altar de la oración familiar, que Dios se place en ese altar. Pero tal vez el trabajo, los muchos quehaceres nos han robado el tiempo que nosotros debemos dedicarle a Dios. ¿Sí? Debemos darle a Dios ese tiempo. O tal vez la lucha en nuestras propias fuerzas nos han hecho flaquear y nos han hecho caer y han debilitado nuestra vida, nuestro físico. Recordemos que nosotros no debemos luchar en nuestras propias fuerzas, que nosotros tenemos a alguien quien nos ayuda en nuestra lucha. Amén. Alguien que nos fortalece. Y si no tenemos fuerzas, dice la palabra de Dios, que Él nos da las fuerzas. Y a los que tienen pocas fuerzas, dice la palabra de Dios, que Él aumenta esas fuerzas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la invitación es para que, si ese altar está arruinado, usted empiece a buscar, empiece nuevamente a venir a Dios, a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y yo sé que Dios restaurará ese altar de la oración. O tal vez el altar está agreteado. Ya tal vez está por ahí como que rompiéndose. Ya nuestra oración no es la misma de antes. Ya de pronto ha menguado, ha disminuido ese tiempo. Entonces, es tiempo de que otra vez esa oración sea fortalecida y sea levantada para que nuestro altar no llegue a la ruina. Amén. Cuando no hay un altar de oración en nuestra vida, esto da lugar a otros altares. ¿Sí? O sea, entonces ya no está el altar de la oración en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? El diablo aprovecha y él sí empieza a levantar otros altares en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces ya llega el altar de la televisión, ya llega el altar del celular. Entonces cada uno se va para su cuarto y cada uno se encierra con su celular y no hay tiempo para reunirnos. O cada uno se va a ver su película, su serie de Netflix. Entonces ya tampoco hay tiempo para unirnos, para realizar una oración compartida, una oración familiar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, todos estos distractores que dijimos, nos han llevado a perder esa comunión con Dios. O tal vez también llega al altar de la comodidad. No, yo así como estoy bien. Entonces yo sigo así. No, mis amados hermanos. Dios no quiere que nosotros sigamos en esa comodidad. Dios quiere que nosotros nos pellizquemos y empecemos a funcionar, y empecemos a trabajar, y empecemos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Por qué estamos descuidando nuestra fuente de bendición? Piense usted ahí en su casa. Que esta pregunta llegue a usted. ¿Por qué yo estoy descuidando mi fuente de bendición? Y se las dejo para que ustedes la reflexionen, la piensen y se respondan a sí mismos. Entonces,
¿Estamos dispuestos a avivar el altar de la oración en nuestra vida? Pero ¿qué necesitamos para nosotros avivar ese altar? ¿Qué necesitamos para que ese altar sea restaurado? Dios lo quiere hacer. Dios quiere restaurar nuestro altar de la oración, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte. Entonces necesitamos esfuerzo. Para levantar un altar, ya vimos que eso es que unen varias piedras, ¿cierto? Y son unas piedras pesadas, son unas piedras que necesitan esfuerzo para ser levantadas y para ser unidas y para que ellas construyan el altar. Entonces nosotros también necesitamos ese esfuerzo. Dios pide de nosotros esfuerzo y valentía. Y necesitamos una determinación. ¿Qué es la determinación? Es la decisión que va acompañada de la acción. Entonces, la determinación es hoy. Usted tome esa determinación hoy. Empieza a decir, sí, Señor, yo sé que mi altar ha estado arruinado, ha estado opacado, ha estado agreviado, ha estado a punto de caerse, Señor, pero con tu ayuda yo sé que ese altar, en el nombre del Señor Jesucristo, va a ser levantado, va a ser restaurado, va a ser renovado y fortalecido, porque Dios está conmigo. Dios desea que nosotros, que sus hijos, experimentemos una vida plena. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Él nos está llamando ahora, mis amados hermanos. Él te está llamando ahora. La oración es la señal evidente de que nosotros estamos vivos espiritualmente. Si nosotros no oramos, si la herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración, no la activamos, mis amados hermanos, déjenme decirles que estamos muertos espiritualmente. La oración es la que da fe de que yo estoy viva espiritualmente. Amén.